Retornamos con los hijos del vecino y es momento de dar la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Estamos hablando de Marcel Rivas Palón, director general de Migración del Ministerio de Gobierno. ¿Qué tal, Marcel? Bienvenido a los hijos del vecino. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Así es, Marcel. Seguramente días con trabajos arduos en el país, ahora que se está de alguna manera abriendo un poquito ya las fronteras interdepartamentales y de a poco estamos volviendo a la normalidad. Sin duda alguna, ¿no? De acuerdo al decreto supremo 4314, pues 6314, perdón, las fronteras aéreas ya están abiertas a los vuelos comerciales y, bueno, las fronteras terrestres todavía vamos a mantener los protocolos de salud y seguridad con los casos excepcionales de los municipios o las zonas fronterizas donde sí se va a permitir el ingreso en el sector de Brasil. Pero de todas maneras, al margen de esto, ya una vez que la situación de salud demanda de a poco la apertura de todas las fronteras, sobre todo en la parte aérea, pues lo que corresponde es el trabajo para la recuperación económica y de todas las actividades en nuestro país. Ese es un elemento fundamental para lo cual la Dirección General de Migración va a dar todo el apoyo que necesita desde el ámbito de nuestra competencia. Gracias, Marcel. Marcel, como paseño y como paseños que trabajamos por el centro de la ciudad, normalmente vemos a la gente que ha llegado de Venezuela, en muchos de los casos gente que está trabajando de manera informal, pero todos ellos son de preocupación de alguna manera de las personas que pasamos por las calles. La mayoría de supongo que muchos venezolanos tienen papeles y todo, pero la mayoría de los bolivianos, ¿en qué condiciones están en el país, Marcel? Bueno, lamentablemente como consecuencia de una política económica y social depredadora, gracias al socialismo del siglo XXI en Venezuela, es que el colapso político, económico y social de este país ha generado una verdadera diáspora venezolana, que la estamos sufriendo, o si quieres, conteniendo todos los países en Sudamérica, especialmente Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, por supuesto, Chile en menor medida y Argentina. Es de esa manera que en los últimos años a nuestro país ingresó una importante cantidad de ciudadanos venezolanos. La gran mayoría ingresaron entre el 2018 y el 2019, casi todos de manera irregular. Lo que pasa es que muchos de ellos no tienen documentación vigente, es decir, no tienen documentación actualizada, otros no tienen siquiera documentación, y al no existir en los países una representación consular totalmente reconocida por los mismos problemas políticos que existen en Venezuela, pues se les imposibilita a estos ciudadanos regularizar la documentación como ciudadanos venezolanos. Y por supuesto, eso también les impide regularizar su situación en los países de Sudamérica. Es por eso que, comprendiendo que el principal derecho que puede tener un ciudadano, sobre todo si hablamos de los menores, niños, niñas, adolescentes, es el derecho a la identidad, es que la Dirección General de Migración aprobó la resolución número 148, quebrado 2020, que otorga el reconocimiento a la identidad de los niños y menores venezolanos. A través de un mecanismo administrativo se reconoce la identidad, ya sea que tengan documentos vencidos o tengan simplemente un certificado de nacimiento también ya sin vigencia, que hasta esta resolución eran documentos no reconocidos en nuestro país, y lo que estaba generando mucho caos, mucha inseguridad precisamente para este sector de ciudadanos que es el más vulnerable, los niños y los menores de edad también. De esa manera se ha ido avanzando ya con las familias venezolanas, sobre todo con los niños,
para que estos niños tengan el derecho a tener, a contar con su propia nacionalidad, es decir, el documento se reconoce la nacionalidad venezolana de los menores para que de esa manera puedan poner al día sus papeles, puedan regularizar su permanencia en este país, ya sea para buscar un futuro mejor acá en nuestro país o directamente, como en la mayoría de casos sucede, irse a otros países, puede ser Chile o Argentina, pero ya con una condición diferente, es decir, como un migrante legal, ya no como un ciudadano sin documentación, sin identidad, que lo único que ocasionaba es que precisamente este sector vulnerable esté en manos de traficantes y bandas criminales de trata y tráfico. Gracias, Marcel. Marcel, en el tema de los adultos, de las personas venezolanas mayores de edad, tú sabes que ha habido, más allá de la gente que quiere ganarse el pan de cada día en las calles, limpiando parabrisas, todo eso, también ha habido muchas quejas sobre gente que está cometiendo actos delincuenciales en algunas zonas de la ciudad de La Paz. Esta gente tal vez escuda en el anonimato. ¿Cómo se está trabajando en el sentido de alguna manera, registrar a los adultos venezolanos que viven en el país? Bueno, eso es algo muy fundamental comprender. Una cosa son los venezolanos menores, las familias que vinieron por diferentes motivos y que por tener algún problema de documentación estaban irregulares acá en nuestro país. Pero el otro tema, el otro grupo, que son ciudadanos venezolanos que cometen delitos que contravienen las normas de nuestro país, que lo que quieren es generar violencia y piensan que pueden trabajar de esa manera en nuestro país, es decir, trabajar entre comillas, generar crímenes o simplemente buscar unificar bandas criminales de extranjeros, como es lo que ha estado pasando en muchos de los casos venezolanos con colombianos, pues lógicamente con estos ciudadanos no tenemos cabida para ninguna flexibilización en ningún aspecto. Estos ciudadanos, todo ciudadano extranjero y particularmente ciudadanos venezolanos que incumplan la ley o que violen la normativa en nuestro país, por supuesto que se les va a aplicar lo que establece la ley 370 y el decreto supremo reglamentario, que es por la salida obligatoria de nuestro país. Y es lo que ha estado ocurriendo en muchos de los casos. Hay algunos ciudadanos a los cuales se les ha iniciado procesos penales. Me acuerdo muy bien que en una determinada época teníamos un grupo de venezolanos y que salieron en las redes sociales que estaban generando miedo, estaban generando violencia en la OTB Rosario, en todas esas zonas que son muy populares, donde existen mercados, etcétera, y con coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la FELCC, la Interpol, DASI de nuestro país y la Unidad Operativa Especial de la Policía Migratoria, OPCOM, es que realizamos patrullajes permanentes ya durante más de 2 meses, en los cuales se encontró una importantísima cantidad de ciudadanos extranjeros, específicamente en mayor cantidad, por supuesto, venezolanos, que al margen de estar en una condición irregular, pues el problema de ellos es que estaban cometiendo delitos. Muchos de ellos ya han sido remitidos al Ministerio Público y, por supuesto, deben ser tratados como cualquier infractor o delincuente común. Por supuesto que eso también implica la condición inmediata de una salida obligatoria de nuestro país. Una vez que cumplan la condena o directamente, si no entran a la cárcel, básicamente se va a operativizar la salida obligatoria, que es lo que ha estado ocurriendo en muchos casos, pero tampoco eso no tiene nada que ver con el otro sector de ciudadanos venezolanos que tienen familia, que a veces están tratando de encontrar alguna forma de sostener a su familia, de que los niños estudien, que por supuesto con todos esos grupos estamos trabajando muy de cerca, velando siempre por los derechos humanos. Me parece correcto, Marcel. Marcel, hace unos días se detuvo
a un transporte conducido por una persona del Chapare que estaba conduciendo haitianos. Sin embargo, esto tiene que ver se dice, con trata y tráfico de personas, pero lo que realmente ha causado mucha preocupación a las madres, a los padres de familia bolivianos durante muchos años, Marcel, ha sido que muchos jovencitos, sobre todo jovencitas, desaparecieron del país sin que nadie pueda dar ninguna explicación. En las redes sociales ahora la gente comenta, ¿no será que hay una red de trata y tráfico dentro del país? Muchos sospechaban incluso y se hablaban de que se llevaban a las jovencitas a centros mineros, que se hablaban también que hay jovencitas que se podían, hayan podido ser llevadas a la fuerza al trópico. ¿Nos puedes comentar al respecto, Marcel, por favor? Sin duda alguna, nosotros estamos en condiciones de afirmar que existen al menos más de una banda criminal vinculada al delito de trata y tráfico de personas, al delito de tráfico ilícito de migrantes y por supuesto estos delitos que son transnacionales. Es decir, esta banda criminal no solamente actúa en Bolivia de manera separada o aislada. Esta es una banda criminal sumamente peligrosa que trabaja con Brasil, en Bolivia y en Chile. Al menos son los tres países que hemos identificado con todos los elementos de convicción y prueba para poder afirmar tal efecto. Y el modus operandi que tiene esta banda criminales en lo específico a los ciudadanos haitianos es de reclutar a los ciudadanos haitianos en su país de origen a través de otros haitianos también que tienen algunos residencia en Brasil, otros tienen residencia, es decir, DNI chileno, y inclusive alguno tenía permanencia legal en Bolivia. Es decir, esta banda criminal utiliza a los propios ciudadanos haitianos para reclutar gente que a las cuales les cobran hasta $3,000 y en algunos de los casos hacen que vendan todos sus bienes allá en su país de origen, que también está con muchísimos conflictos políticos, sociales y económicos, hacen que vendan todos sus bienes y les dan la promesa de un futuro mejor, de tener trabajo bueno, estar en mejores condiciones. Y lamentablemente, ese es el modus operandi de las bandas criminales de trata y tráfico. El gran problema de las víctimas de trata y tráfico es que no comprenden que son víctimas hasta que es demasiado tarde. Para ellos están yendo a un lugar para encontrar un futuro mejor. Lamentablemente no es así. A las mujeres las explotan sexualmente, también lamentablemente algunos hombres, y por supuesto lo que más nos llama la atención, lo que más nos preocupa es la utilización de los niños, de los menores. Cortito, Marcel, y en el tema de trata y tráfico, de la desaparición de niñas bolivianas de acá, de la ciudad de La Paz, de la ciudad de Santa Cruz, de los departamentos de Bolivia, ¿hay algún avance, Marcel? Sí, hemos establecido desde la Dirección General de Migración, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y las unidades operativas de la policía, el sistema de alerta temprana establecido en nuestro país. El sistema de alerta temprana es una herramienta de intercomunicación e interoperabilidad entre las instituciones de Bolivia, del Estado, vinculadas a la seguridad nacional, como una herramienta de intercambio de información efectiva en línea, sin protocolos de burocracia, sin hojas de ruta, directamente a un clic de distancia entre las unidades operativas, el Ministerio de Gobierno y todas las entidades que tienen que ver con la seguridad nacional. En este momento estamos ya operando con el sistema de alerta temprana en un 85% de todas nuestras fronteras, cuando en cualquier lugar del país se detecta, llega una denuncia de un menor o de un ciudadano desaparecido, en ese mismo instante se sube la alerta migratoria de este ciudadano, poniendo por supuesto la fotografía del ciudadano, el nombre, apellido, todas los detalles del ciudadano, donde fue visto por última vez,
y de esa manera garantizamos que todas las fronteras, todos los puntos de control migratorio fronterizo, incluidos los aeropuertos, tengan la notificación inmediata de que este ciudadano es probablemente una víctima de trata y tráfico. Eso en lo que a nosotros nos compete, y por supuesto entendemos que tanto las unidades operativas de la policía tienen ya una estrategia de trabajo y de lucha contra la trata y tráfico, porque eso sí debemos comprender. Este crimen, esta vulnerabilidad de muchos ciudadanos es una tarea de todas las entidades del Estado. Nadie puede mirar hacia un lado, nadie puede decir esto no me compete, este crimen no tiene los alcances como para que yo como institución participe. No, todas las instituciones del Estado somos responsables de velar por la salud y la seguridad de todos los bolivianos. Gracias, Marcel. La última curiosidad, Marcel, hay gente y vecinos que están en sus casas en diferentes zonas de la ciudad de La Paz, tomando como ejemplo la ciudad de La Paz, y si estas personas vieran a extranjeros sospechosos, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir? ¿Dar parte a la policía? ¿Dar parte directamente a migración? ¿Qué sugerencia, qué consejo tú les das? Es precisamente esa la función del sistema de alerta temprana, una de las herramientas del sistema de alerta temprana. Si hay un ciudadano que por algún motivo ve, ya sea que ciudadanos extranjeros o, bueno, bolivianos vinculados a algún hecho que podría entrar dentro de la categoría de lo ilícito, o cuando ve a un menor que puede estar en peligro por cualquier motivo, pues lo importante es informar de manera inmediata a las autoridades competentes, que puede ser la policía, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y, por supuesto, también a migración, porque a través del sistema de interoperado, cualquier información en todas las categorías que nos llegue, ya sea a migración o a las otras unidades operativas, de manera inmediata son remitidas hacia los responsables operativos para que se hagan presentes en el lugar y finalmente para coadyuvar inclusive como parte querellante contra cualquier ciudadano extranjero o nacional también si corresponde que viole la ley o ponga en peligro a otros ciudadanos, mucho más aún si se trata de menores. Gracias, Marcel, por toda la información y recordarte que las puertas de los hijos del vecino están completamente abiertas para socializar cualquier tema importante que tenga que ver con migración. Pues el agradecido soy yo y siempre para servirles. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando ahí con Marcel Rivas Falón, director general de Migración del Ministerio de Gobierno de Bolivia. No te olvides que el día de mañana vamos a estar conociendo a la banda de la semana. Ellos van a estar con nosotros. Se trata de Ciudad Líquida. Y además vamos a estar hablando con más candidatos a diputaciones, a senaturías, para seguir alimentando el camino rumbo a los comicios electorales del 18 de octubre. Esto fue todo en Los Hijos del Vecino.